Oigan, hace rato tenía muchísimas ganas de hacer este video porque yo sé que hay mucha gente a la que le interesa full este tema y quiere entenderlo, pero internet está plagado de muchísimos videos estúpidos que nunca logran explicarte nada. Así que vamos a explicar este tema, pero quiero que ustedes en los comentarios me pongan esas ventajas o desventajas que le encuentran a estos modelos que vamos a explicar aquí. Diferencias entre capitalismo, comunismo y socialismo. O bueno, no tanto las diferencias, vamos a explicar puntualmente lo que es cada uno. Ustedes tienen que entender que estos sistemas económicos se fundamentan principalmente en torno al uso de los medios de producción. Así que primero hay que saber qué es eso. Vea, los medios de producción son todos aquellos medios que la sociedad utiliza para poder producir bienes y servicios que nosotros necesitamos para vivir, para disfrutar, etcétera. ¿Cuáles son esos medios de producción? Los recursos naturales, las fábricas, la maquinaria, la red de transporte, el dinero que se invierte para poder producir y muchas cosas más. Ahora sí, vamos a lo que es. Comencemos por el capitalismo. ¿Qué dice el capitalismo sobre el uso de los medios de producción? Pues resulta que el capitalismo dice que estos medios de producción que yo les acabo de contar deben ser de propiedad privada, es decir, deben pertenecer o deben ser administrados por particulares y no por el Estado. Pero, ¿quiénes son esos particulares? Empresarios, dueños de multinacionales, grupos económicos y en general cualquier persona que tenga los recursos suficientes para llevar a cabo ese tipo de actividad productiva. Pero, ¿por qué el capitalismo busca que los medios de producción sean de propiedad privada y no sean manejados por el Estado? Una respuesta muy sencilla. Vea, si yo tuviera industria y manejara medios de producción que están dejando mucha riqueza, ¿a quién le va a quedar esa riqueza? A mí me va a quedar esa riqueza y no al Estado, por lo menos no de forma directa. Entonces, básicamente, el capitalismo busca que los medios de producción sean de propiedad privada para poder generar riquezas individuales. Por eso se dice que el mayor principio del capitalismo es el individualismo. Cada quien ve qué hace con su vida, cómo resuelve y cómo sobresale. Para el capitalismo, esta riqueza individual es muy buena porque, primero, dice que los individuos con su riqueza pueden aportar al desarrollo de la sociedad desde el sector privado y por supuesto siendo contribuyentes. Y segundo, dice que la riqueza individual genera una competencia en la que si tú eres rico, los demás van a querer ser y vivir como tú. Y eso va a hacer que toda la sociedad en conjunto progrese. Y justamente por esa competencia es que el capitalismo busca que el Estado no intervenga y permita un libre mercado, en el que todos los que están compitiendo por generar riqueza puedan decidir qué venden, cómo lo venden, a qué precio venden y qué salarios le pueden pagar a sus trabajadores. Algunas de estas medidas son las que los teóricos han llamado políticas neoliberales, que se caracterizan mucho por ese radicalismo en el desprendimiento del Estado. Y obviamente la mayor crítica que ha recibido el capitalismo es que esa competencia por generar riqueza es la que ha llevado a la explotación laboral, la corrupción, la concentración de riqueza, entre otras cosas. Y de una, vámonos a su opuesto. ¿Qué dice el comunismo sobre el uso de los medios de producción? Pues para el comunismo, los medios de producción, que ya les expliqué, no deben ser de propiedad privada, sino de propiedad colectiva. Es decir, no le debe pertenecer a unos particulares, sino a todos en colectividad. ¿Y por qué el comunismo dice eso? Porque para la teoría comunista, el capital, o sea, los medios de producción, no es un patrimonio personal para que tú generes riqueza, sino que deben ser utilizados por toda la sociedad para potenciarse. Pero mucho bla bla bla. Vamos a ver cuáles fueron las medidas que escribió el propio Marx para que un país pueda convertirse en comunista. Primera medida, el proletariado, o sea la clase trabajadora, tiene que llegar al poder conquistando la democracia. Es decir, tienen que comenzar a ser elegidos para ocupar cargos públicos y llegar, por ejemplo, a una presidencia. Segunda medida, ya estando en el poder, el proletariado debe despojar a los burgueses de su capital. Recuerden que capital son los medios de producción que estos burgueses están manejando, o sea, la clase empresarial. Y cuando se los quite, debe centralizar todo ese capital en manos del Estado. Yo aquí veo una semejanza con el capitalismo, y es que si en el capitalismo se habla de que la riqueza se concentra en algunos sectores, en la teoría comunista encontramos una riqueza concentrada en manos del Estado. Tercera medida, se tiene que dar una expropiación de la propiedad inmueble y
que la renta del suelo se convierta en un gasto público. Es decir, que a las personas ya no le toque cubrir la renta del suelo, sino que sea pagado por el gasto público del Estado. ¿Por qué esto? Porque recuerden que en esta teoría comunista, todos los medios de producción, incluido el suelo, están pasando a manos del Estado. Y el tema de la expropiación, yo lo entiendo por la parte de que Marx sabía que al comunismo no se iba a llegar de forma voluntaria. O sea, él era consciente de eso, de que de forma voluntaria nadie iba a llegar al comunismo. Y por eso él propone esa medida tan extrema de hay que expropiar, hay que quitarle a los burgueses todos los medios de producción que ellos tienen. Cuarta medida, se debe establecer un fuerte impuesto progresivo. Quinta medida, la abolición del derecho de herencia. O sea, Marx dice que una forma de acumular la riqueza es heredarla. Él supone que cuando una persona hereda la riqueza de sus padres, por ejemplo, siempre va a estar en ventaja con respecto a aquellos que no heredaron nada. Entonces él busca que esto no exista y que, por ejemplo, tu hijo no pueda heredar tu riqueza, por lo tanto no va a tener ninguna ventaja y va a poder competir desde la misma base con todos aquellos que no heredaron nada. Sexta medida, se debe confiscar la fortuna de los emigrados y de los rebeldes. Séptima medida, debe existir un banco nacional que monopolice el crédito del Estado. O sea, los bancos privados obviamente aquí no pueden existir. Octava medida, la nacionalización de los transportes. Novena medida, multiplicación de las fábricas nacionales y de los medios de producción. Roturación y mejora de terrenos con arreglo a un plan colectivo. Obviamente esto va dirigido como al sector agrícola, ¿no? Para que todos los suelos estén en condiciones para ser cultivados. Décima medida, proclamación del deber general de trabajar. O sea, aquí obligatorio que todo el mundo trabaje, porque recuerden que la teoría comunista busca que solo exista una clase social, que sería la clase trabajadora, la encargada de manejar todos los medios de producción. Undécima medida, articulación de las explotaciones agrícolas e industriales, tendencia a ir borrando gradualmente las diferencias entre el campo y la ciudad. Duodécima medida, educación pública y gratuita de todos los niños y prohibición del trabajo infantil. Y la última medida, escúchela muy bien, tan pronto como en el transcurso del tiempo hayan desaparecido las diferencias de clase y toda la producción esté concentrada en manos de la sociedad, el Estado perderá todo carácter político. En pocas palabras, el Estado, como entidad político-administrativa, que la conocemos actualmente, debe desaparecer. La abolición del Estado. Pero ¿saben por qué Marx propuso esta medida? Muy sencillo. Para Marx, el Estado es una entidad en la que una clase gobernante oprime a todas las demás clases. Y yo creo que en su momento él era consciente de que todas estas medidas que propuso podían llevar fácilmente a una corrupción y a una opresión muchísimo mayor por parte del Estado. Por eso él al final dice, cuando ya todo esté controlado, cuando ya todo esté hecho, el Estado tiene que desaparecer. Pero esto no pasa y precisamente esa es una de las mayores críticas que recibe el comunismo. Bueno, pero entonces, ¿qué es el socialismo? 5 punticos para que lo entiendas. Primero, la teoría socialista surgió antes que la comunista y también propone la propiedad colectiva de los medios de producción. Segundo, el socialismo no busca desaparecer al Estado, más bien lo mantiene vivo para que pueda controlar todo lo político, lo social y lo económico de un país. Tercero, el socialismo asume que el Estado sí debe concentrar y controlar todos los medios de producción, pero también permite en cierta medida y de forma muy regulada la propiedad privada de algunos medios de producción. Cuarto punto, en el socialismo no existe como tal una economía de libre mercado, eso no existe, pero sí puede existir un socialismo de mercado, que es básicamente permitir el funcionamiento de algunas empresas privadas, pero bajo una estricta regulación y planificación, como el control de los precios. Y quinto punto, en el socialismo encontramos a un Estado encargado de proveer casi que todos los bienes y servicios a los ciudadanos. Y bueno, por último, este modelo que no lo metí, seguramente lo dejaré para otro video, pero que definitivamente es el modelo con el que yo me identifico, las economías mixtas, que básicamente permite el funcionamiento de la fuerza productiva privada sin ningún problema, que siempre es importante, pero que al tiempo existe un Estado profundamente preocupado por las condiciones políticas, sociales y sobre todo las condiciones económicas de sus ciudadanos y que siempre busca el progreso en conjunto de la sociedad. Entiende que
que la riqueza de un país no está solo en sus recursos, sino en los individuos y el potencial que estos individuos tengan. Ojo que ese modelo ha sido la clave del éxito de muchos países en el mundo.